¿Algún día seré feliz? Antes de empezar, quiero aclarar que sé que la felicidad depende de uno mismo, pero a veces por más que hagas las cosas bien, simplemente no se da. Para entrar en contexto, tuve una infancia sin muchas dificultades económicas. Éramos una familia de estrato medio, pero soy la segunda de 3 hermanos, y ustedes saben que normalmente el del medio es el hijo olvidado. Y así fue. Mis hermanos tenían todo y yo era quien debía estar pendiente de ellos. Siempre fui muy responsable e inteligente, muy buena en mis estudios, colaboraba mucho en casa, lo que me llevó a que me cargaran en ocasiones con cosas que no me correspondían. No fui de novios o de fiestas, más bien era recatada y juiciosa. A mis 15 años soñaba con una fiesta muy bonita, con el gran pastel, los edecanes y esas cosas. Así tal cual había sido la fiesta de mi hermana años atrás. Sin embargo, no tuve absolutamente nada. Y esas cosas te afectan y te marcan de por vida. Mis hermanos se burlaban de mí porque era rellenita. Ellos se burlaban de mí ante la mirada de mis padres que solo decían que no les prestara atención y ya. Cuando expresaba que me gustaba algún muchacho, tenía que ver cómo mi hermana le coqueteaba y se ennoviaba con él, bajando mucho más mi autoestima. Poco a poco fui haciéndome a la idea de que era poco agraciada y no había más que hacer que acostumbrarme a las burlas de los demás. Cuando terminé el colegio lo hice con honores académicos. Sin embargo, cuando quise ingresar a la universidad, estaban pagando mis papás los estudios de mi hermana mayor y no había dinero para los míos. Es decir, solo hubo plata para mis hermanos y yo quedé con las ganas de hacer una carrera profesional en ese momento. Trabajo desde muy pequeña. Hice una tecnología en una institución gratuita e inicié mi vida laboral formal antes de cumplir la mayoría de edad. Ahí ya me valía por mí misma. Pasados los años, me reencontré con un compañero del colegio e iniciamos una relación. Era muy buen chico, juicioso, cero vicios, de buena familia. Me decía que quería formar una familia conmigo y yo me ilusioné. No puedo decir que estaba enamorada, pero mi autoestima era tan baja que me pegué del primer ramito de amor que apareció. Con el paso del tiempo, como era de esperarse, quedé en embarazo a mis 22 años. No me preocupaba el dinero, ya que trabajaba y no me iba nada mal en ese momento. Pensé que había llegado mi hora de la felicidad. Sin embargo, este hombre me dio la espalda justo cuando le conté. Me dijo que no le interesaba tener nada conmigo ni con ese bebé. Yo no me iba a derrumbar por su reacción, así que seguí adelante. Durante algunos años ni siquiera lo busqué para hablarle de nuestro hijo. En cuanto mi hijo cumplió su primer año, decidí que era momento de tener una casita. Inicié mi proyecto y lo conseguí. Algo pequeño, pero era suficiente para los dos. Yo seguía con un gran problema de amor propio. Creía que nunca nadie me iba a querer, con un hijo menos. Cuando estaba en el proceso de pago de la cuota inicial vivía con mi papá, ya que mis padres se habían separado. Pero él se comportaba de forma extraña conmigo, comportamiento que no noté en un inicio. Él me decía que eso estaba bien, que era normal y ya se imaginará a qué me refiero. Total, a pesar de tener más de 20 años y con un hijo, ingenuamente yo le creía. Pude evitar que pasara a mayores, pero en el momento en que reaccioné y entendí todo, se bajó aún más mi autoestima, porque mi papá me haría eso. Aún ahora, muchos años después, no he superado esa situación del todo. Cuando mi hijo tenía 2 años, conocí en mi trabajo un muchacho. Él mostró interés por mí. Cabe aclarar que en ese momento yo no tenía una buena economía. A veces solo tenía para una sola comida al día, porque lo más importante era pagar la casa, los servicios y la guardería del niño. Inicié una relación con ese chico. Pero para mí era muy difícil confiar, así que no me entregué totalmente. Poco tiempo después decidimos que viviría conmigo, y en cuanto se mudó, él dejó de trabajar. Solo quería estar en la casa echado. No ayudaba en nada, ni siquiera a cuidar a mi hijo. La relación duró un par de años hasta que quedé desempleada y al pedirle yo que trabajara, pues él se fue corriendo. Empecé a buscar cómo conseguir el sustento, pero no lograba levantarme económicamente. En aquel tiempo conocí a otro chico, nos hicimos buenos amigos. En una ocasión en la que estaba de visita en su casa, él me hizo algo que yo no merecía. En ese momento sentí que la vida no tenía nada bueno para mí, que quizá estaba pagando un karma o algo así. Como estaba tan mal, decidí iniciar un proceso para que el padre de mi hijo respondiera, y después de una prueba de ADN empezó a enviar dinero como le fue indicado. Pero poco después a mi hijo le diagnosticaron una condición psicológica y neurológica que hacía que la educación fuera más complicada y costosa. Debía estar en un colegio particular, pero para esto el padre nunca quiso colaborar. Como pude me seguí defendiendo sola, trabajando y dando la educación y cuidados que mi hijo necesitaba.
aun cuando yo no podía ni comprarme un pantalón. Siempre vestía con ropa regalada, ya que no contaba con el apoyo moral ni económico de nadie. Cuando algún hombre se me acercaba, solo buscaban que yo les permitiera vivir en mi casa, súper cómodos ellos. A pesar de las dificultades, logré cumplir mi sueño de hacer una carrera. Ya soy profesional. En fin, pasaron muchos años hasta que conocí a un hombre maravilloso, en un inicio. Me brindó amor, respeto, apoyo económico y me trataba como una reina. Creí que por fin sería feliz. Sin embargo, eso duró solo algunos meses. Con el paso del tiempo, todo cambió. Aunque aún me trata bien y con cariño, siempre estoy en el último lugar en sus prioridades. Llevo años con él, pero a pesar de eso sigue hablando con su ex a diario. No tienen hijos ni nada que los una. Siempre que le reclamo inventa una mentira o se enoja. Es que hasta le da dinero. Ha dejado de darme a mí cuando lo he necesitado para darle a ella. Y la señora ha tenido el descaro hasta de mandarme insultos por mensaje. Además, no ha cortado el cordón umbilical con su mamá. Al principio yo no veía el problema, pero le mentí a su mamá para quedarse en mi casa. Yo no lo veía grave. Pero con el paso del tiempo terminó viviendo conmigo a ratos. No siempre llegaba, porque algo pasaba con su mamá. En ocasiones yo le cocinaba algo rico y me dejaba la comida servida o no venía. No hemos celebrado ni un aniversario juntos, ya que siempre se le presenta algo. Hago cena y me pongo sexy, pero él no llega. Está donde su mamá o trabajando. Cabe aclarar que su mamá decía que al no estar casados él no tenía obligación conmigo ni yo con él. Así que me convenció de casarnos. En verdad me sentía ilusionada. Pensaba que ahora sí iba a ser feliz porque lo amo a pesar de todo. Creí que todo iba a mejorar después de eso, pero no fue así. Continúa hablando casi a diario con su ex a pesar de que ella me insulta y me trata mal. Nunca llega de trabajar directo a casa. Aquí solo duerme. Siempre va primero donde su mamá. Los días que descansa del trabajo y quiero salir, terminamos donde mi suegra. Incluso a veces descansa y me dice que debe ir a ver algunas cosas de su trabajo, pero en realidad se va todo el día donde su mamá. Hace un tiempo estuve muy enferma. Tuve que estar donde mi hermana mayor. Allí cuidaron de mí y me colaboraron mucho. En esos días mi esposo tenía un trabajo en el cual no debía cumplir horario o estar todo el día encerrado. Podía ir a verme cuando quisiera. Lo malo es que no quiso. En el tiempo que estuve allí fue solo un par de veces y me decía que no había tenido tiempo. Mi hijo quedó solo en casa porque no había espacio para él donde mi hermana, y mi esposo nunca fue a dormir a la casa. Se quedaba con su mamá. No pudo sacar un momento para verme ni para ayudarme con el niño. Mi suegra me dijo que me ayudó con las cosas de mi esposo mientras yo estuve enferma. Con mi esposo discutimos a diario y llevamos más de un año sin dormir juntos y no hace nada por cambiar eso. Cuando le saco el tema, me dice que me desea, pero que no sabe qué pasa. Cuando le pregunto por el asunto con su ex, me dice que él no tiene la culpa de que ella lo llame y que nunca va a ser grosero. Cuando le digo mi inconformidad con la relación que tiene con su mamá, me dice que soy incomprensiva. Creo que ya he aguantado mucho y estoy exhausta. Me siento sola, no deseada, no respetada. Honestamente, me siento infeliz. Él no está dispuesto a alejarse de su ex ni a darme mi lugar como su esposa, mucho menos a entender que formó un hogar conmigo y esa debe ser su prioridad. No quiero que abandone a su madre, ni más faltaba, pero sí que no sea yo quien siempre deba esperar. Lo único que me detiene de separarme es que no quisiera sentir que fracasé y él me hace sentir culpable cada vez que le reclamo. ¿Ustedes creen que exagero? Quizá él tenga la razón y la mala soy yo. ¿Qué harían en mi lugar? ¿Será que algún día seré feliz?